nodular en topografía inusual por el doctor Javier Eduardo Reyes Fernández, R2 de dermatología. Gracias, buenos días. Gracias, doctora Bonilla, doctoras. El día de hoy vamos a hablar sobre un caso que se llama carcinoma vasocelular en topografía inusual. Nuestro paciente fue una femenina de 46 años, originaria y residente de San Salvador, con iniciales INFA. Motivo de la consulta, el lunar. Vamos a encontrar una dermatosis localizada en tronco y de este afecta el cuadrante superior interno de nalga izquierda unilateral, constituida por una neoformación de 1.5 centímetros de diámetro, sobreelevada, color café oscuro de forma oval, con borde regular bien delimitado con una úlcera central, crónico no pruriginoso. La paciente acude a una feria de salud íntegra, parte del nuevo Ministerio de Integración, en donde consulta por una lesión de 11 años de evolución. Refiere que inicia como un pequeño lunar con aumento lento y progresivo de tamaño y presenta desde hace algunos meses prurito ocasional por la fricción con la ropa. Como antecedentes de importancia únicamente es un índice de masa corporal mayor a 30. Como diagnósticos presuntivos tenemos 3: carcinoma vasocelular, dermatofibroma hemosiderótico y melanoma nodular. Se le realiza una dermatoscopía en la cual encontramos que es una lesión melanocítica asimétrica de bordes definidos y bien delimitados, color café oscuro. Dentro de las estructuras dermatoscópicas que pudimos encontrar fueron las hojas de arce en la periferia, donde algunas confluían, los nidos ovoides en toda la superficie de la lesión que predominan. Y bueno, la costra amarillenta en el tercio medio inferior sobre una ulceración subyacente. Dentro de nuestra dermatoscopía decidimos elegir el índice dermatoscópico total o la regla del ABC según Stoltz, en donde un puntaje menor a 4.75 nos va a decir que es una lesión benigna. Un puntaje de 4.8 a 5.45 es una lesión sospechosa y un puntaje mayor a 5.45 va a ser una lesión maligna o melanoma, con diagnóstico de melanoma. Dentro de nuestra lesión y en la parte de la letra A vamos a tener que es alteración en alguno de sus dos ejes y entonces nosotros decidimos darle un puntaje de 2 porque está alterado asimétricamente en sus dos ejes, por lo tanto obtuvo un puntaje de 2.6. Dentro de la B, que significa bordes, vamos a tener una valoración que va del 1 al 8, en donde la lesión se va a dividir en 8 y entonces el borde que sea abruptamente modificado se va a tomar como un punto y de estos se va a multiplicar por 0.1. Por lo tanto, nosotros identificamos dos bordes abruptos y le dimos un puntaje de 0.2. Dentro de la letra C, que es color, identificamos 6 colores. En nuestra lesión se identificaron 5 de estos 6 colores, en donde predominó el negro, el marrón oscuro, el marrón claro, dentro de los colores solo identificamos el negro, el marrón oscuro, el marrón claro, el azul, el blanco y el rojo. Y dentro de la D tenemos que las lesiones, generalmente las lesiones malignas van a tener un diámetro mayor a 0.6, ese va a ser nuestro límite. Y también significa estructuras dermatológicas, en donde podemos tener retículos, glóbulos, áreas sin estructura, líneas blanco brillantes, velo azul blanco o en el caso particular del CBC, hojas de arce. Nosotros decidimos darle una puntuación de 3 puntos que se multiplican por una constante que es 0.5 y obtuvimos 1.5. Por lo tanto, después de esto, nuestra lesión dermatoscópicamente obtuvo un puntaje de 6.8, lo que hace evidente que es una lesión maligna. Decidimos realizar una biopsia ese mismo día que nuestra paciente acude a la consulta y la biopsia diagnostica un carcinoma vasocelular nodular pigmentado.
Dentro de la biopsia tenemos una neoplasia epitelial maligna de células basales dispuestas en nidos con artefactos de retracción. Entonces tenemos toda esta parte de la lesión, que son las células basales con áreas de retracción, dispuestas en empalizada, que si más adelante la vamos a ver, pero si alcanzan a ver es toda esa línea que se ve un borde azul. Yo siempre digo que es como una línea, un bosque de pinos. Esa es nuestra línea empalizada periférica. Tenemos también degeneración quística, son estos espacios, y pigmentos de melanina multifocal. Todo lo debajo son células basaloides. Todas las células moradas son nuestras células basaloides. Y por lo tanto, mediante la biopsia que nos ayudó el departamento de patología, tenemos que fue un carcinoma de células basales nodular pigmentado con degeneración quística. El tratamiento para nosotros fue extirpación quirúrgica y como mantenimiento el filtro solar en las áreas fotoexpuestas. El seguimiento de los CBCs normalmente es el control en un mes posterior a la toma de la biopsia, el control a los 3 y 6 meses posterior a la toma de la biopsia y un control anual por 5 años más. Hablando particularmente del carcinoma vasocelular, sabemos que es el cáncer más frecuente en el mundo, el segundo cáncer más frecuente en el mundo, el primero en piel y el segundo en El Salvador. Es una lesión polimorfa, bien delimitada, con borde acordonado, pigmentado y de crecimiento lento. Y la capacidad de metástasis es casi nula, va del 0.28 al 0.5%, es crónico y poco pruriginoso. Dentro de las causas tenemos que la exposición prolongada a la luz solar es uno de los principales factores y generalmente da fototipos bajos según Fitzpatrick, 1, 2 y 3. Sin embargo, en nuestro medio y en nuestros países sabemos que en pieles, vamos a llamarlas así, latinas o morenas o más oscuras y más en nuestros climas tropicales es muy común. Generalmente afecta a adultos mayores de 50 años y más a las mujeres en proporción 3:1, aunque esto es debatido porque dicen que las mujeres al ser más preocupadas y cuidadosas son las que acuden más a la consulta. Clínicamente va a ser una neoformación polimorfa, pueden ser neoformaciones polimorfas de límites definidos, con bordes perlados, únicas, aunque también puede haber múltiples. Predomina en la cara, un 94% de las lesiones, un 5% en tronco, un 1% en extremidades y es menos frecuente en cuello y genitales. Es excepcional en palmas y plantas y aquí vale la pena rescatar que si vemos un CBC o sospechamos de un CBC en piel de plantas y palmas, hay que biopsiarlo porque generalmente esto representa una metástasis. Histopatológicamente, como ya lo vimos en la biopsia, vamos a tener células basaloides, citoplasma escaso de núcleo grande, dispuestos en empalizada y cordones que semejan a pétalos en nuestra lesión. Como diagnóstico diferencial tenemos al carcinoma espinocelular, melanoma maligno, el queratoacantoma y la queratosis actínica. Y para todos nuestros compañeros que no son dermatólogos, quiero que vean que las lesiones son muy similares, por eso es importante su identificación y su manejo y en su defecto su referencia a dermatología. El principal manejo es extirpación quirúrgica, seguido de criocirugía, radioterapia, imiquimod, 5-fluoracilo o incluso ablación con láser CO2, dependiendo la evaluación de las lesiones. Y bueno, lo importante en nuestro caso y como conclusión es la topografía poco común, ya que se encuentra en región sacra prácticamente, y el diagnóstico definitivo en este caso fue histopatológico. Insisto, claramente teníamos dermatoscópicamente a nuestro carcinoma vasocelular, sin embargo por la topografía nos hizo dudar un poco, por lo que se decidió realizar la biopsia. El tratamiento en este caso también fue quirúrgico, no le dimos otra opción, y el seguimiento es estricto, ya que el 33% de los carcinomas vasocelulares en sitios de topografía típica pueden presentar otros carcinomas vasocelulares, también en sitios atípicos. Y la identificación o sospecha de esta lesión es fundamental en la práctica y en la clínica diaria de todos nosotros desde el primer nivel de atención, dados los diagnósticos diferenciales.
Finalizo agradeciendo a todos los compañeros y los médicos que nos apoyaron para redactar este caso, y me gustaría compartir una fotografía cuando realicé mi servicio social en el estado de Puebla, en la Sierra Norte, una comunidad en la sierra, en la parte más alta del país. Y bueno, nosotros nos hacemos gracias a los pacientes. Por lo tanto, concluyo con esta frase: la dermatología es belleza y la belleza radica en la salud de la piel. Gracias.